Que Dios te bendiga, muy buenos días. Quien les habla yo soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes de Chulucanas y también de sus misiones del campo. Queremos ingresar a vuestros hogares por medio de las ondas y la frecuencia del Facebook, en nuestra página en internet y también ingresando por las ondas de Vida Radio, llegando a vuestros hogares y a vuestro corazón, a todo el Alto Piura. Así que les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También queremos saludar a nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo en Puerto Rico, pastor fundador y pastor general de nuestra iglesia a nivel internacional, y a todos los pastores a nivel nacional. Hoy queremos meditar sobre un mensaje que le hemos titulado: El mundo necesita que le presentes a Cristo. El mundo necesita que le presentes a Cristo. Y usted se preguntará cuál será el significado de esta predicación. Pues vamos a entenderlo un poquito por medio de las Sagradas Escrituras aquí en el Evangelio de Juan. Te invito a que puedas buscar ese versículo muy importante, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Habla sobre la oración especial que Jesús le hace al Padre. Dice de esta manera, Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, sobre toda persona, ¿no? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te invito y te animo a hacer una oración por este tiempo especial. Señor amado, estamos ante tu presencia, ante tu palabra, Señor. Estamos levantando un altar de oración. Estamos levantando un altar de meditación y de predicación. Yo quiero pedirte, Señor, de una manera especial, que tú cubras, Padre mío, este lugar, y que cubras, Señor, esta palabra, nuestros hogares, nuestra familia, nuestra iglesia, y que cubras de una forma muy especial, Padre mío, a todos nuestros hermanos y hermanas que de una u otra manera, Señor, escucharán este mensaje según tu gracia y según tu santa y poderosa voluntad. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el mensaje que hoy queremos compartirle, le hemos titulado: El mundo necesita que le presentes a Cristo. Y dado el caso, mire cómo esta oración, esta petición que Jesús le pide al Padre en esa forma humana, porque no hay que olvidarse que Jesús es Dios Hijo, o sea, Dios Padre se depositó totalmente y absolutamente en Dios Hijo. Aunque Jesús era 100% humano, también es 100% Dios. Toda la deidad, toda la potencia del cielo, del Padre en Cristo. Por eso que cuando Jesucristo, nuestro amado Señor, caminaba por este mundo, le hizo una petición al Padre. Y usted se preguntará, ¿cuál fue la petición que Jesús le hizo al Padre? Pues mire la petición que Jesús le hizo al Padre.
versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y por qué Jesús, por qué nuestro amado Señor le pide al Padre que lo conozca? Porque Jesús mismo sabía y estaba observando también lo que estaba pasando en este mundo, el gran problema. ¿Cuál era el gran problema? Que la gente desconoce al Dios verdadero. ¿Y cuál es el Dios verdadero? Pues el Dios verdadero es el Dios de la palabra. Y hoy en día, en este año 2020, ¿verdad? Aún en medio de esta pandemia tan difícil, aún hay personas y aún cristianos que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Lo que tienen es muchas veces religión basado en ciertas costumbres y en ciertas tradiciones. No hay que olvidarse que Jesús llegó en un tiempo, amados hermanos, donde estaba, por ejemplo, el Imperio Romano, la religión judía que se había apartado muy lejos de la misericordia y muy lejos del amor al prójimo. La gente tenía a un Dios creado basado en sus sentimientos humanos. Entonces nos damos cuenta que el anhelo de Jesucristo es y sigue siendo que la gente pueda conocer a Cristo, y de esa manera, conociendo a Cristo, conoce también al Padre, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creados los cielos y la tierra, y por Él todas las cosas subsisten, se sostienen. ¿Se da cuenta entonces? Hoy en día urge el mismo llamado. Está Dios llamándonos a la urgencia de presentarlo a Cristo, porque una vez que presentemos a Cristo, entonces darlo a conocer. De esa manera también damos a conocer al Dios verdadero, que es el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Yo antes de conocer a Cristo y su palabra, pues yo tenía mi religión. Y hoy en día, como mucha gente tiene su religión, hay gente que, por ejemplo, cree en ciertas cosas, hay personas que tienen creencias místicas, aún dentro de la religión tradicional, personas que, por ejemplo, piensan que todavía a Dios hay que cargarlo o a Dios hay que cambiarlo. Así pensaba yo antes. Yo creía que conocía a Dios y practicaba ciertas costumbres y ciertas tradiciones, y de esa manera yo me sentía como que conocía a Dios, pero la gran verdad es que yo desconocía absolutamente su palabra, y al desconocer su palabra, entonces lo que yo tenía es solamente una religión, un ídolo, un Dios que parecía que era el Dios verdadero, pero no era el Dios de las Sagradas Escrituras. Así que en este momento el gran problema que existe es que la gente no conoce el carácter y el pensamiento de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso que cuando Dios vio que los hombres habían elegido varios caminos para llegar a Él, Dios Padre envió a Dios Hijo, a Jesucristo, para que Él fuera el camino, para que Él fuera la verdad y para que Él fuera la vida. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? Conocer a Cristo, y conociendo a Cristo conocemos al Padre. No a ese Cristo que hay que cargarlo, ni a ese Cristo que hay que encenderle velas, o a ese Cristo que hay que llevarlo en procesiones. No. El Señor anhela que se le conozca en su carácter y en sus sentimientos y en sus emociones. Presentar a Cristo es presentar su obra en la tierra, sus milagros, su sacrificio perfecto, su misericordia, su paciencia. Aquí lo dice claramente.
Versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué Dios tenemos? La gran pregunta, ¿qué Dios tenemos? ¿Tenemos un Dios de la religión? ¿Tenemos un Dios tal vez del budismo, del gnosticismo, del ateísmo? ¿O tenemos un Dios tal vez basado en ciertas costumbres y en ciertas tradiciones? ¿Qué Dios tenemos? Pues es la gran pregunta. Pues en esta hora creo que debemos pedirle al Señor con fe: quiero conocerte, quiero sentir tu presencia, quiero conocer tu santa obra en la tierra, tu santa obra en la cruz y tu santa obra en este preciso momento a la diestra del Padre. Esa es la gran voluntad de Dios. El mundo necesita, hermanos, urgentemente que le presentemos a Jesucristo, que hablemos de Él, que prediquemos su vida, que prediquemos su obra, ¿verdad? Porque el gran problema de hoy en día es que el ser humano se quiere presentar muchas veces él mismo, pero la gran verdad es que nosotros, hermanos, somos imperfectos. Nosotros cometemos ciertos errores, no somos perfectos, ni aun los pastores, ni aun los predicadores somos perfectos, ni aun el apóstol Pablo se creía perfecto. Hay frases que él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso lo dicen las cartas paulinas. El mismo apóstol Pablo entendía que el mundo necesitaba a Cristo y que aún él mismo, como predicador y como apóstol, necesitaba a Cristo en su vida, su perdón, su misericordia. Entonces, la gran pregunta que nos volvemos a hacer, bueno, ¿cómo vamos a presentarle a Cristo a la gente? Pues le vamos a presentar por medio de las verdades bíblicas, por medio de los evangelios. Aún el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se habla de Cristo hasta el Apocalipsis, se habla de Cristo. Tal vez tú le quieras recomendar a un familiar cómo iniciar leyendo la Biblia. Pues hermano, por el Evangelio de Juan, que está su obra perfecta. El Evangelio de Juan habla de su vida, de su sacrificio, las emociones del Señor. Habla ahí de su personalidad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo le vamos a presentar al mundo a Cristo? Por medio de la Biblia. Decirle a la persona: mire lo que Jesús hizo, por ejemplo, con la mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que estaba prácticamente en una vida pecaminosa, y Jesús le dijo: yo te daré del agua que salta para vida eterna. Y de repente tenemos un familiar que está en una vida equivocada, pues hablarle de la misericordia, del perdón de Dios, y hablarle de que Jesús no la va a rechazar, como no rechazó en ningún momento a la mujer samaritana, tampoco lo va a rechazar a él. Otra escena, por ejemplo, como la escena de la sanidad de Bartimeo. Hay gente que hoy en día está enferma, o tiene un familiar enfermo. ¿Y cómo le vamos a presentar a Cristo en medio de esa enfermedad? Pues diciéndole que Jesucristo es el médico de médicos y que Jesucristo es el doctor de los doctores, que solamente Él le pide que tengamos fe, como se lo dijo al centurión, cuando el centurión le dijo al Señor Jesucristo, le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús mismo dijo: en verdad os digo que en todo Israel no he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Entonces, así le podemos ir presentando a Jesucristo. Por ejemplo, otra escena, como cuando Jesucristo estuvo, por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces. Y hay personas hoy en día que están pasando necesidades y están pasando desempleo y cosas económicas difíciles. ¿Y cómo es que ahí le presentamos a Cristo? Pues hablándole de este escenario y diciéndole: mira, el Señor te puede suplir toda necesidad. Lo pequeño que tú tengas, si tú lo pones en las manos del Señor, como los apóstoles pusieron lo pequeño que tenían, unos panes y unos peces, y el Señor lo multiplicó. Entonces, es de esa manera
Le vamos presentando a Cristo al ser humano, porque esa es la voluntad del Señor. Él lo dijo aquí en este versículo tan importante, que te conozcan a ti, y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Quiere decir que el Señor nos pide, aún a las iglesias, aún también a los que predicamos el Evangelio, nos pide que presentemos a Cristo, porque Cristo, nuestro Señor, es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Por ejemplo, en este escenario de Jesucristo y Zaqueo, que Zaqueo era un hombre publicano, cobrador de impuestos, un hombre que cometía muchos errores. Había cometido demasiadas injusticias, la gente no lo quería, mas sin embargo Jesucristo se sentó a comer en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo dijo: yo quiero devolver 4 veces todo lo que le he quitado a alguna persona. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es un hijo de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo presentamos a Cristo ahí en este escenario? Personas, por ejemplo, que piensan, o familiares que piensan que el Señor no los puede perdonar, o que piensan lamentablemente que el Señor les va a cerrar las puertas de su misericordia. Pero si le presentamos esta escena, le predicamos de esta manera, le hablamos de cómo Jesús trató el caso de Zaqueo, pues que Jesús no rechazó a Zaqueo, sino que Jesús le presentó su misericordia. De esa manera entonces estaremos presentándole a esa persona a Jesucristo, porque el mundo necesita que se le presente, que le presentes a Cristo, hermanos. Bendito el nombre de Jesús, porque nosotros, hermanos, lamentablemente, debemos decirlo, es así, esta carne humana está caída. Desde el pecado original, nosotros tenemos un cuerpo caído, que un día será glorificado según la promesa, pero mientras estemos en este cuerpo, seremos seres humanos que vamos a cometer ciertos errores y que no somos perfectos, pero que sí le servimos a un Dios absolutamente perfecto. Qué hermoso es meditar en un solo versículo, mire acá, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué maravillosa oración, una oración hermosa, bendecida de nuestro Señor Jesucristo, una oración que nos ayuda a reflexionar. Tal vez estábamos presentando una fe diferente, o estábamos presentando una fe basado en ciertas creencias y en ciertas costumbres o tradiciones. Pero la gran verdad es que el mismo Señor te pide a ti y me pide a mí que lo presentemos a Él. Jesús te ama. Jesús quiere que no vuelvas a pecar, como se lo dijo a la mujer que estaba en pecado y que lloró y derramó su perfume de alabastro a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: ya no vuelvas a pecar. Y cómo el Señor trató cada caso, y ahora hoy en día sigue tratando igual al ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. El Señor es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, es un Dios aún, ¿verdad?, que está en contra del fariseísmo también. Está en contra también de las acciones que no son de Dios. Por ejemplo, cuando Él ingresó al templo y limpió todo ese mercado que había y le dijo: no hagas de la casa de oración un mercado, ¿verdad? Y así como el Señor trató cada caso, si usted comienza a estudiar los evangelios y comienza a estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo,
usted se sorprende. Usted dice, Dios mío, verdaderamente que tú ya estás poniendo el camino a seguir. El camino a seguir para conocer al Padre es Cristo. La vida de Él, su obra perfecta aquí en la tierra. Así que mire, tenemos un Dios que lo podemos conocer, aunque Dios nadie lo puede ver, ni nadie lo podrá ver, pero sí podemos ver al Hijo, a Dios Hijo, podemos ver cómo es Dios. Esa es la manera de Dios. Jesucristo vino a absolvernos de nuestros pecados. Jesucristo vino a darnos una nueva oportunidad. Así que hermanos, el mundo necesita que le presentes a Cristo. Y de esa manera Dios te bendecirá con toda bendición espiritual. Tu familia necesita que le hables de Cristo. Tus hijos necesitan que les hables del Señor. Tus amistades necesitan que les presentes a Jesús. Jesús es el camino a seguir. Porque el ser humano falla. El ser humano es imperfecto. El ser humano no es Dios. Mas sin embargo, Cristo dice que caminó en esta tierra siendo 100% humano, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Así que hermanos, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche para que tú le puedas hablar de Jesús a los seres que tú amas y también acercarte a Él, porque conociéndolo al Señor, conocemos al Padre, al Dios verdadero. Y esa es la petición de Jesús por medio de la oración que le hizo al Padre. Le dijo, Padre, le dijo que te conozcan a ti. Yo quiero que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, porque yo te he glorificado, yo he acabado tu obra, yo te he glorificado. O sea, Jesús mismo dijo, tú me has enviado porque yo soy el camino hacia ti. ¿Se da cuenta, hermano? En esta hora, para terminar, queremos decirle que le presentemos a Jesús al mundo. El mundo necesita que le presentes a Cristo. Vamos a hacer una oración en su santo nombre. Padre, venimos ante ti, Señor. Dios mío, te pedimos de corazón que nos ayudes a presentarte a ti, Señor. A presentar tu carácter, a presentar tu obra, a presentar tus emociones y presentar tus sentimientos. Padre, porque la piedra que el mundo ha desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo y principal. No permitas que las iglesias y aún muchos pastores, Dios mío, nos podamos equivocar y presentarnos a nosotros o presentar otras cosas. El mundo necesita que le presentes a Cristo. Dios mío, gracias por tu mensaje. Y bendice, Señor amado, a todos los hermanos y hermanas que están sintonizando. Permite que también toda la iglesia podamos presentar a Jesucristo. Dios mío, porque al presentarte a ti, Señor, hay sanidad. Al presentarte a ti hay liberación. Al presentarte a ti, Señor, tenemos paz en nuestro corazón. Dios mío, permite que las cadenas se caigan. Señor, que se cae, Padre, toda ceguera espiritual. Se cae toda cosa negativa. Dios Todopoderoso, ahí es que nos vas a ayudar para presentarte a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido y pueda ser de mucha bendición en vuestras vidas. Pues con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén.